Gartua y Monteverde, que está en la línea telefónica, él es rector de la Universidad Olmeca, y le agradecemos muchísimo que nos tomen la llamada a mitad de semana, maestro. ¿Cómo está? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Pues bien, cuidándonos también de esta pandemia que lamentablemente cada vez está más complicada y con más riesgo, ¿no? Sí, con más riesgo. Ya vimos que hasta el presidente, ¿no? Ya resultó alcanzado por el COVID, pues lo raro hubiera sido que no tuviera, porque pues han dado del tingo al tango, la verdad, esa es la realidad, no se ha cuidado, no se ha cuidado como debemos de cuidarnos. Y bueno, ni hablar, hay que estar muy al pendiente porque pues este asunto está complicado por el tema de las vacunas, etcétera. Un tema que usted ha abordado en sus entregas semanales ahí a través de su columna en el diario Novedades, también el tema binacional. Y bueno, pues los temas más domésticos también. Maestro, ¿por dónde arrancamos? ¿El tema de Joe Biden, sus primeras acciones o por dónde? Bueno, pues mira, creo que hoy hay una mezcla, una ensalada que está muy mezclada y que no podemos eludir ninguna cosa de la otra. Lo que Joe Biden ha realizado en los últimos, en los primeros días de su administración, pues han sido estas 17 decretos fast track, ¿no? Que pues estamos acostumbrados a que en Estados Unidos se realicen y creo que en la época de Donald Trump se hicieron de manera muy profusa. Pero bueno, él aprovechó para revertir muchas decisiones que pues todos consideramos que no eran adecuadas, ¿no? Entre Sí. ellas, por ejemplo, hacer a un lado a los Estados Unidos de sus compromisos con el tema del cambio climático y ya, bueno, ha vuelto a París, ¿no? A comprometerse con este aspecto de carácter ambiental. La otra, pues, mandar nuevamente a un grupo de científicos encabezados por el señor Fauci, que te acuerdas que pues tenía todos los días pleitos con Donald Trump, precisamente por esta cuestión de que mientras el señor Fauci decía que había que ponerse el cubrebocas y que había que cuidar la sana distancia y todos los elementos, pues el presidente Trump insistía, ¿no? Como lo hicieron también otros presidentes, por cierto, también contagiados, es que pues no es ni una gripita y que hay que tener mucho cuidado y que hay que guardar todos esos elementos. Y que el cubrebocas, si bien es cierto, no es un seguro de vida para esto, pero sí tiene mucha importancia. Sí, Y definitivamente. bueno, Sí. sí, perdón. No, al contrario, Juan, perdón. No, no, no. Bueno, usted inicia su prospectiva de esta semana hablando justamente de un escenario inédito en el que 200,000 banderas representaban a la gente que no pudo asistir al evento donde pues, rindieron juramento Joe Biden y Kamala Harris. Y también pues hace alusión a la ceremonia, esta ceremonia de inauguración, de la cual ya platicamos, pero al llamado de unidad. Usted subraya el llamado de unidad, unidad, unidad. ¿Por qué tanto énfasis en este asunto de la unidad, maestro? Bueno, yo creo que Joe Biden lo enfatizó mucho en su discurso, ¿no? Está observando un país dividido y el proceso electoral pues lo evidencia de manera muy clara. La votación fue muy claramente a favor, en el sentido de los votos ciudadanos, Ujú. fueron más de 4 millones de votos a favor de Joe Biden en contra de Donald Trump, o bueno, no, desfavorables para Donald Trump, Sí. pero el país está dividido y creo que sobre todo la estrategia que siguió Donald Trump a lo largo de estas semanas posteriores a la elección del 3 de noviembre pasado, pues sembraron, como digo, muchas dudas, generaron incertidumbre, pero pues también obviamente un escenario inédito, Ujú. no solo por lo ocurrido el 6 de enero pasado, cuando se dio esta toma del Capitolio por este grupo de adeptos a Donald Trump, Sí. del cual hay pruebas inequívocas de que fue pues auspiciado, ¿no? El mismo día en la mañana hubo los arengaron, los invitaron y muchos de los cercanos a Donald Trump que después cínicamente dijeron que era un exceso y que eso no era correcto, la violencia, pero bueno, la propiciaron. Y bueno, esta ceremonia efectivamente fue inédita, no solamente porque tuvieron que poner estas 200,000 banderas de los Estados Unidos para simular una presencia, igual que estamos viendo hoy en los partidos de fútbol soccer, que en las gradas hay ahí figuritas, fotos de algunos asidos Sí, sí. fanáticos que no pueden estar ahora, ¿no? Sí.
Y bueno, y así como también oímos los gritos, ¿no? Es como si estuvieran en el estadio, pues invocando a su equipo, invitándolo a que meta goles, pues también ahí se escucharon esas cuestiones. Y fueron muy pocos los invitados, desde luego, obligadamente, los 435 miembros de la Cámara de Representantes y los 100 de la Cámara de Senadores que tienen que estar presentes. Y por primera vez desde hace muchos años, 150 años, en que el presidente Andrew Jackson se negó a participar en el proceso ¿cómo se llama?, de cambio de poderes, pues el que estuvo como representante del gabinete de Donald Trump fue Mike Pence. Y yo en el artículo de este lunes y en el de la semana pasada, pues hago un señalamiento que me parece justo y correcto para Mike Pence. Aguantó muchas presiones de su jefe y sin romper con la institucionalidad, diríamos, la lealtad que le debe, o bueno, que creo que le debe y le debería guardar a quien lo designó como su compañero de campaña y luego vicepresidente en el 2016, sí. Pues se negó a invocar la 25ª enmienda que tiene como propósito inhabilitar al presidente de los Estados Unidos por causas de enfermedad o cuestiones de pérdida de la cordura, lo cual Trump lo tuvo desde tiempo atrás, ¿no? Sí, sí. Y eso, bueno, pues aparte aguantó las presiones porque acuérdate que la instrucción de Trump fuera que acudiera al Capitolio a revertir el resultado del colegio electoral y no lo hizo, ¿no? Uh-huh. Incluso cuando entraron estas huestes ahí pintarrajeadas de manera muy violenta que provocaron 4 personas muertas, 5 personas muertas, 5. Pues él se llevó la Constitución en la mano, ¿no? Se guareció y mantuvo pues firme la decisión de que se celebrara el evento como ocurrió posteriormente, sí, y se ratificara el triunfo de Joe Biden. Y bueno, luego el discurso, pues es un discurso precisamente que tiene que reconocer esto, ¿no? Hay una división y dijo, bueno, pues es un pleito entre azules y colorados. Nosotros aquí en Tabasco vivimos también algún tiempo esta lucha entre los azules y los colorados en la época de la Revolución. Uh-huh. Y también vivimos hoy en una lucha intestina entre los adeptos a la 4T y los no adeptos a la 4T. Y creo que aquí y allá esta convocatoria que hace Joe Biden pues nos serviría mucho también para entender que en tanto estemos fracturados y el tema de las vacunas, por eso te digo que no está aislado, a mí me parece que es algo muy preocupante que a nivel planetario se esté dando, primero una guerra mercantil entre las farmacéuticas, uh-huh, que están viendo cuál es la más exitosa, cuál es la más rápida, pero sobre todo que están generando componentes que ya han provocado que la Unión Europea, por ejemplo, anticipe una demanda contra Pfizer porque no han entregado las vacunas. La señora Angela Merkel levantó la voz antier en la reunión de Davos, que se celebra nuevamente en Suiza, en la que pues, obviamente tiene que ser por forma virtual, señalando pues este riesgo que ya el Papa y el propio incluso presidente Andrés Manuel López Obrador habían señalado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado, el tema del nacionalismo de las vacunas, la apropiación de las vacunas. Uh-huh. Y lo estamos observando porque son datos muy lamentables. Mientras en Estados Unidos se han vacunado al día de hoy 40 millones de norteamericanos, sí, de los 240 aproximadamente, en el Reino Unido están vacunados ya 50 de cada 1,000 habitantes y en el resto de Europa hay porcentajes de 2, del 3%, no se diga en México donde no hemos rebasado los 400,000 de una población que, bueno, nos acaba de decir el INEGI, son más de 126 millones de personas, de las cuales el escenario son aproximadamente el 70%, porque pues el resto son jóvenes, de un país que, por cierto, ya está transitando hacia la madurez, ya no somos tan jóvenes como éramos hace 10 y mucho menos hace 20 años. ¿No? Así es. Sí, bueno, pues en medio de todo esto hubo anuncios importantes para México en el primer día de actividades de Joe Biden. El tema del muro, el tema me parece importante también de lo que se habló de los países centroamericanos, el tema migratorio, ¿no? Básicamente. Pero usted menciona tres anuncios importantísimos, vitales para nuestro país por parte del nuevo presidente de Estados Unidos. Sí, bueno, yo pienso que hubo anuncios importantísimos en el contexto interno y también que tienen influencia en lo externo. Una de las luchas que, pues, México, de alguna manera, desde antes de la llegada a la presidencia del presidente López Obrador, sí, se había luchado por revertir esta estrategia en contra de los migrantes
que llegaron hace muchos años de niños a Estados Unidos y que generó en la época de Barack Obama, que fue el que implementó este proyecto del DACA, este acuerdo para beneficiar a los niños que habían arribado en ese estadio, y que bueno, Donald Trump intentó por todos los medios revertirlo. Afortunadamente Joe Biden, como lo prometió en su campaña, lo va a fortalecer y va a hacerlo. Eso creo que es importante porque una parte muy importante, no tengo el porcentaje, pero te aseguro que más del 80% de los que están en esa situación son de origen mexicano. Sí. Entonces me parece importante. La otra, el tema del muro, bueno, creo que también es significativo. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador, antes de irse al confinamiento derivado del contagio, hizo en una mañanera una explicación importante y que creo que no es no es abusiva. Creo que es importante señalar que no fue Donald Trump el principal constructor del muro. Alcanzó a hacer 500 kilómetros, que no es poca cosa, pero hay datos que indican que el constructor de más kilómetros de muro fue el presidente George W. Bush, el hijo, y después Barack Obama. Así es que, pues, republicanos y demócratas han intentado establecer una valla para frenar las migraciones de México y del resto de Centroamérica, ¿no? Y sobre ese tema, pues tú recordarás que cuando vino esta presión del presidente Trump para que la Guardia Nacional y México se convirtiera en un dique para evitar este tránsito de Centroamérica hacia los Estados Unidos, y que, pues bueno, nos convirtió, si no de manera formal, sí en país más seguro, lo que es ya el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador. Pues se planteó, lo fue a hacer específicamente el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, recuperar lo que en los tiempos de John F. Kennedy se llamó la Alianza para el Progreso, que fue porque aquel presidente demócrata entendía, sobre todo se daba en el contexto de la Guerra Fría y de la reciente victoria de la Revolución Cubana, que era importante desarrollar económicamente a la región centroamericana, no tanto en ese momento por el tema migratorio, sino por los contagios ideológicos que la propia Revolución Cubana tenía en la zona. Pero hoy, más allá de estas cuestiones ideológicas, lo que es evidente es que las migraciones que van hacia los Estados Unidos tienen que ver con componentes diversos, efectivamente, económicos, sociales, políticos, y que es muy lamentable que esas personas que aspiran a llegar a este American Way of Life, que cada vez es más más lejano y más difuso, pues lo intentan fallidamente. Muchos de ellos se quedan en nuestro territorio. Aquí en Tabasco lo hemos comentado, mi estimado Juan, es muy triste ver a muchos jóvenes, a mamás con sus hijitos cargándolos, que vienen de Belice, de Guatemala, de Honduras, y que se quedaron estacionados aquí y que están cotidianamente pidiendo un apoyo económico para poder sobrevivir. Entonces, si un apoyo económico se habla de cerca de 4,000 millones de dólares, pues serán útiles para poder generar. Ahora, es importante cómo y quién va a ser el gestor de esos recursos, ¿no? Sí. Porque no es nuevo y no es en balde, por ejemplo, que el Banco Mundial, para el caso de América Latina, hace aproximadamente 10 años desistió de darles a los gobiernos de la región el dinero para que hicieran carreteras, escuelas, hospitales, porque pues ni se hacían las escuelas, ni los hospitales, ni las carreteras, y ese dinero a fondo perdido se perdía, ¿no? Y no tenía el propósito. Entonces, habrá que ver cuál es el mecanismo. Lo que hizo el Banco Mundial en los últimos tiempos fue ellos hacer las obras, ellos gestionar la contratación de quien las realizara y tener un seguimiento. No sé cuál va a ser en un momento determinado la medida que Joe Biden tome, pero me parece que es una decisión importante. En un contexto, por cierto, que ya muchos analistas han señalado que difícilmente Joe Biden va a voltear los ojos hacia América Latina de una manera preeminente. No es su tema. Realmente sus preocupaciones son restablecer las relaciones internacionales, la diplomacia que se vino abajo en la época de Trump, y sobre todo, bueno, la relación con China. No en balde el presidente Xi Jinping ahora precisamente habló de la Guerra Fría, de que está habiendo una Guerra Fría, de esta confrontación, y bueno, está obviamente preparando el camino para una renegociación y un cambio que pudiera en un momento determinado establecer pues una fórmula de relación entre Estados Unidos y China menos compleja, ¿no? Menos ruda, como la que se dio en este periodo de 4 años de Donald Trump. Definitivamente. Maestro, pues si lo permite, dejamos para el viernes
El otro tema pendiente que es cómo poder entender un mundo, una nueva normalidad sin una de las líderes más poderosas de la historia, que es Angela Merkel en Alemania, que ha decidido, de acuerdo a lo que leí en prospectiva, no intentar reelegirse una vez más, porque ya ha ido y venido, ¿no? Al gobierno Sí, como canciller alemana. hace 2 años avisó que ya no iba a ser la dirigente de su partido, el Partido Demócrata Cristiano, que no es obligado que sea el dirigente de ese partido el que sea candidato a canciller. Pero bueno, ella ya determinó y no se va a presentar en septiembre próximo. Habrá elecciones generales en Alemania. Es muy interesante ver cuál va a ser el componente. ¿Cómo van a hacer su proceso, ¿no? De votación? Exactamente, porque ahorita hay una alianza entre dos partidos que durante mucho tiempo fueron antagónicos, el Partido Demócrata Cristiano y el Socialdemócrata, con una alianza y con un grupo de la extrema derecha que Angela Merkel tuvo que hacer para poder mantener la mayoría. Por eso se habla mucho en Alemania y los analistas dicen de esta, diríamos, cierto parecido con políticas maquiavélicas, ¿no? Por parte de Angela Merkel. Es muy interesante, yo creo que va a ser un faltante y yo me anticipo a un pronóstico que cada vez estoy más convencido de que no es algo que pudiera resultar no factible, que es que Angela Merkel, que es una mujer que tiene 66 años, que va a dejar el poder a los 66, 67, pueda irse a su casa, como dice ella en sus entrevistas, porque ella así lo señala. Nosotros en casa lavamos la ropa, no tenemos sirvienta, mi esposo y yo hacemos la limpieza en la casa, vamos al súper. O sea, es una persona que rompe los paradigmas y los estereotipos de los políticos, pero no la veo lavando su ropa en casa, ni sus calcetines, ni tejiendo chamitas no tiene hijos, ella no tiene una descendencia, entonces no tendrá nietos que cuidar, a lo mejor tiene algún perrito por ahí, pero creo que sí sería muy útil que la utilizáramos en el buen sentido de la palabra en el contexto internacional como dirigente de la Organización de las Naciones Unidas, que yo creo, y la verdad creo que no es algo injusto, los últimos secretarios generales han quedado mucho a deber, incluso el peruano que estuvo al frente hace 3 periodos, pues han dejado mucho que desear de una dirigencia que realmente debe ser protagónica, y lo estamos viendo en la gestión de la pandemia, tanto en la ONU como en la OMS. Claro, sería una buena posición para aprovechar toda la experiencia, todo ese temple, esa trayectoria que tiene la señora Merkel, ¿no? Y que efectivamente no tiene, ahora sí que ni perrito que le ladre, y el esposo le salió muy hacendoso, entonces sí tiene tiempo, ¿eh? Sí tiene tiempo, maestro. Y Oiga, si te parece, sí, la semana que entra platicamos también de un tema que me parece importante y del claro, cual voy a abordar en mi artículo de este próximo lunes, sí. pero podemos tener un anticipo. Es que se cumplen 100 años del natalicio de don Jesús Reyes Heroles, Ah, claro. que es una de las figuras más prominentes de la política mexicana, uno de los, yo a mi juicio, uno de los últimos ideólogos, ¿no? Realmente trascendentes e importantes, y que bueno, su gran aporte sin duda fue la reforma política de 1977, ¿no? Podríamos abordar sobre eso, que me parece que es importante. Sí, muy importante. Le agradezco mucho. Gracias, maestro Emilio de Gartua. Muy amable. Hecho, Juanito, te mando un Hasta, abrazo, cuídate mucho, saludos a todo tu público y cuídense mucho. igualmente, cuídese mucho. Gracias, maestro. Bueno.